Que tengas un excelente día. Manuel Rivera observó la imponente mansión frente a él, sus manos temblorosas, sujetando la pequeña mochila que contenía todas sus pertenencias. A sus 19 años, había pasado los últimos meses viviendo en las calles después de que el orfanato cerrara sus puertas. La lluvia caía sin piedad, empapando su delgada chaqueta mientras contemplaba si debía tocar el timbre de la elegante residencia. La mansión pertenecía a Ricardo Vega, uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Manuel lo sabía porque había estado observando la propiedad durante días, notando los horarios de entrada y salida del personal, buscando el momento perfecto para pedir ayuda. No era un ladrón, solo necesitaba un lugar para refugiarse de la tormenta que amenazaba con empeorar. Finalmente, reuniendo todo su coraje, presionó el timbre. Segundos después, una voz femenina respondió a través del intercomunicador. «¿Sí? ¿Quién es?» «Buenas noches, señora. Mi nombre es Manuel. Yo necesito ayuda. Solo por esta noche, por favor. La tormenta está empeorando y no tengo dónde ir». Hubo un largo silencio antes de que la puerta principal se abriera lentamente. Una mujer mayor, vestida con un uniforme de ama de llaves, lo miró con una mezcla de compasión y cautela. «Soy Carmen, el ama de llaves. Pasa, pero mantén la voz baja. El señor Vega está trabajando en su oficina y no le gusta ser molestado». Manuel entró agradecido por el calor que inmediatamente lo envolvió. Carmen lo condujo hasta la cocina, donde le ofreció una toalla y una taza de café caliente. «Puedes quedarte en el cuarto de servicio esta noche», susurró Carmen mientras Manuel bebía el café. «Monto, pero deberás irte temprano mañana, antes de que el señor Vega se despierte». Mientras Carmen preparaba el cuarto, Manuel no pudo evitar admirar la grandeza de la mansión. Las paredes estaban decoradas con pinturas que probablemente costaban más de lo que él podría ganar en toda su vida. Los muebles brillaban bajo la luz tenue, y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Fue entonces cuando lo escuchó. Una discusión acalorada proveniente del piso superior. La voz grave de un hombre, presumiblemente Ricardo Vega, resonaba con furia contenida. «No pueden hacer esto. He trabajado demasiado para perderlo todo ahora». Manuel sabía que no debería, pero la curiosidad pudo más que su prudencia. Sigilosamente, subió las escaleras, siguiendo el sonido de la voz, hasta llegar frente a una puerta entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Ricardo Vega paseando nerviosamente por su oficina, el teléfono pegado a su oreja. «Escúchame bien», continuó Vega, su voz ahora más baja pero no menos intensa. «Nadie puede enterarse de esto. Nadie. Si alguien descubre la verdad sobre los documentos». En ese momento, Manuel tropezó accidentalmente con una pequeña mesa en el pasillo, provocando que un jarrón se tambaleara peligrosamente. Aunque logró atraparlo antes de que cayera, el ruido fue suficiente para alertar a Vega. «¿Quién anda ahí?». La voz del empresario tronó mientras sus pasos se acercaban a la puerta. Manuel se escondió rápidamente detrás de una cortina, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Vega salió al pasillo, miró a ambos lados y, tras unos momentos que parecieron eternos, volvió a entrar en su oficina, cerrando la puerta completamente esta vez. Cuando Manuel finalmente regresó a la cocina, encontró a Carmen esperándolo con una expresión preocupada. «¿Dónde estabas?», susurró ella, aunque por su tono era evidente que ya lo sabía. «Yo me perdí buscando el baño», mintió Manuel, pero algo en los ojos de Carmen le dijo que ella no le creía. «Es mejor que no hagas preguntas sobre lo que pasa en esta casa», advirtió Carmen, su voz apenas audible. «Hay cosas que es mejor no saber». Esa noche, acostado en la pequeña cama del cuarto de servicio, Manuel no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado. ¿Qué documentos eran tan importantes como para alterar tanto a Ricardo Vega? ¿Qué secretos guardaba esta mansión tras sus lujosas paredes? Lo que Manuel no sabía era que su búsqueda de refugio lo había llevado directamente al centro de un misterio mucho más grande de lo que podía imaginar, y que las próximas horas cambiarían su vida para siempre.
Manuel despertó sobresaltado en medio de la noche. Un ruido proveniente del pasillo había interrumpido su sueño intranquilo. El reloj en la pared marcaba las 3:15 de la madrugada. Se levantó sigilosamente y se acercó a la puerta, conteniendo la respiración mientras escuchaba pasos apresurados. «Necesito que lo hagas ahora mismo». La voz de Ricardo Vega sonaba tensa, urgente. «Ven a la mansión y ayúdame a sacar todo de la caja fuerte. No podemos esperar hasta mañana». Manuel entreabrió la puerta justo lo suficiente para ver a Vega caminando de un lado a otro, teléfono en mano, su rostro tenso, iluminado por la tenue luz del pasillo. El empresario vestía el mismo traje de la tarde, ahora arrugado, como si no hubiera dormido en toda la noche. «No me importa la hora que es», continuó Vega, su voz elevándose peligrosamente. «Si no actuamos ahora, todo estará perdido. La auditoría es mañana». El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Carmen apareció en el pasillo, su presencia sorprendiendo tanto a Vega como a Manuel. «Señor», dijo Carmen con voz suave pero firme, «¿necesita algo? ¿Quizás un té para calmarse?» Vega la miró como si acabara de recordar que no estaba solo en la casa. «No, Carmen, vuelve a dormir. Todo está bien». Pero Carmen no se movió. «Señor, perdone mi atrevimiento, pero lo conozco desde hace 20 años. Sé cuando algo no está bien». Hubo un momento de silencio tenso antes de que Vega respondiera, su voz quebrándose ligeramente. «Es Isabel. Han encontrado algo, Carmen. Algo que podría destruir todo lo que he construido». El nombre pareció tener un efecto inmediato en Carmen, quien se llevó una mano al pecho. «¿Isabel? Pero pensé que ese asunto estaba resuelto hace años». «Nunca estuvo resuelto», respondió Vega, pasándose una mano por el cabello canoso. «Solo enterrado, y ahora amenaza con salir a la luz». Manuel contuvo la respiración, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién era Isabel? ¿Qué secreto era tan terrible como para hacer que un hombre tan poderoso perdiera el control de esta manera? «Señor», Carmen habló después de un largo silencio, «¿hay algo que pueda hacer para ayudar?» Vega negó con la cabeza. «No, Carmen. Cuanto menos sepas, mejor. Solo asegúrate de que nadie entre a mi oficina mañana. Nadie». Manuel cerró la puerta silenciosamente, su mente trabajando a toda velocidad. Se sentó en la cama, recordando los acontecimientos del día. La conversación telefónica que había escuchado antes, la mención de documentos importantes, y ahora este nombre, Isabel. Mientras intentaba conectar las piezas del rompecabezas, un nuevo sonido llamó su atención. Pasos pesados subiendo las escaleras principales, seguidos por el sonido inconfundible de la puerta principal, abriéndose y cerrándose. La curiosidad pudo más que la prudencia. Manuel se asomó nuevamente y vio a un hombre que no conocía subiendo las escaleras apresuradamente. Era alto, vestía un traje oscuro y llevaba un maletín de cuero en la mano. El hombre se dirigió directamente a la oficina de Vega, donde fue recibido con visible alivio por el empresario. «¿Trajiste todo?», preguntó Vega, su voz apenas audible. «Sí, pero Ricardo, debes saber que esto es extremadamente riesgoso», respondió el recién llegado mientras entraban a la oficina y cerraban la puerta tras ellos. Manuel permaneció inmóvil en su escondite, debatiéndose internamente. Su instinto le decía que algo muy grave estaba sucediendo, algo que iba más allá de simples problemas empresariales. La mención de Isabel, la auditoría, los documentos, todo parecía parte de un secreto más oscuro. Fue entonces cuando notó algo extraño. En su prisa por entrar a la oficina, ninguno de los dos hombres había cerrado completamente la puerta. Una delgada línea de luz se filtraba por la rendija y con ella fragmentos de su conversación. «Los originales están en la caja fuerte», escuchó decir a Vega. «Si logramos reemplazarlos antes de la auditoría...» «Ricardo, esto es una locura», interrumpió el otro hombre. «Si nos descubren...» «No hay otra opción», la voz de Vega sonaba desesperada. «Si la verdad sobre Isabel sale a la luz, todo se derrumbará. Todo lo que he construido, todo por lo que he trabajado.
No puedo permitirlo, no después de tanto tiempo. Manuel sintió que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Debería intervenir? ¿Alertar a alguien? ¿Pero a quién? Era un joven sin hogar en una mansión donde no debería estar, escuchando conversaciones que no debería oír. De repente, un ruido sordo dentro de la oficina lo sobresaltó. Sonaba como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido por un gemido ahogado. «¡Ricardo!». La voz del otro hombre sonaba alarmada. «¡Ricardo! ¡Responde!». El sonido de una silla cayendo y pasos apresurados llegó hasta Manuel, quien, sin pensarlo dos veces, se pegó contra la pared, ocultándose en las sombras. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo descubrieran solo por eso. Lo que Manuel no sabía era que los eventos de esa noche estaban a punto de tomar un giro aún más dramático, y que el secreto que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. Sin pensar en las consecuencias, Manuel se precipitó hacia la oficina. Al empujar la puerta, encontró a Ricardo Vega tendido en el suelo, su rostro pálido y contorsionado de dolor, mientras se agarraba el pecho con fuerza. El otro hombre, que después sabría que se llamaba Alberto Mendoza, estaba arrodillado junto a él, intentando aflojarle la corbata. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Alberto, al ver a Manuel en la puerta. No había tiempo para preguntas sobre quién era o qué hacía allí. Mientras Manuel buscaba un teléfono, Carmen apareció en la puerta, alarmada por los gritos. Al ver la escena, inmediatamente tomó el control de la situación. «Yo llamaré a la ambulancia», dijo con firmeza. «A Manuel, ayuda al señor Mendoza a mantener al señor Vega cómodo». Los minutos que siguieron fueron caóticos. Ricardo Vega, entre gemidos de dolor, intentaba decir algo sobre unos documentos, pero Alberto lo silenciaba constantemente, insistiendo en que se mantuviera quieto y tranquilo. Manuel notó que, durante la conmoción, una carpeta había caído del escritorio, esparciendo varios documentos por el suelo. Mientras ayudaba a sostener la cabeza de Vega, sus ojos captaron un nombre que se repetía en varios papeles. Isabel Vega. El apellido llamó inmediatamente su atención. Antes de que pudiera procesar esta información, los paramédicos llegaron. Mientras se llevaban a Vega en la camilla, el empresario agarró sorpresivamente la mano de Manuel con una fuerza inesperada para alguien en su estado. «Quédate», murmuró Vega, sus ojos febriles fijos en el joven. Necesito que te quedes en la casa». Alberto y Carmen intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie cuestionó la petición del empresario en ese momento crítico. Después de que la ambulancia partiera, un silencio incómodo se instaló en la mansión. Alberto comenzó a recoger apresuradamente los documentos esparcidos, mientras Carmen preparaba café para todos. Manuel permaneció de pie en medio de la oficina, sintiéndose fuera de lugar, pero sin atreverse a moverse. «Así que», comenzó Alberto, mirando a Manuel con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Quién eres exactamente?». Antes de que Manuel pudiera responder, Carmen intervino. «Es un joven que necesitaba refugio de la tormenta. Yo le permití quedarse en el cuarto de servicio». Alberto frunció el ceño. «¿Y por qué estaba despierto a estas horas, rondando cerca de la oficina?». Manuel sintió que debía decir la verdad, al menos parcialmente. «Escuché voces y ruidos. Pensé que algo andaba mal. Y gracias a Dios que lo hizo», interrumpió Carmen. Su presencia nos ayudó a actuar más rápido. Alberto no parecía convencido, pero el sonido de su teléfono interrumpió cualquier otro cuestionamiento. Después de una breve conversación, informó que Ricardo estaba estable pero permanecería en el hospital para observación. «Carmen», dijo Alberto con tono autoritario, «necesito que mantengas todo en orden aquí. Y en cuanto a ti», miró a Manuel, «supongo que tendremos que respetar el deseo de Ricardo de que te quedes, al menos por ahora». Cuando Alberto se marchó, Carmen condujo a Manuel de vuelta a la cocina. Mientras servía 2 tazas de café, la mujer mayor parecía estar debatiéndose internamente sobre algo. «Hay cosas que debes saber», dijo finalmente, sentándose frente a Manuel. «Cosas sobre esta casa, sobre el señor Vega y sobre Isabel». Manuel se inclinó hacia adelante, su curiosidad completamente despierta.
Carmen tomó un sorbo de café antes de continuar. Isabel era la hija de Ricardo. Murió hace 15 años, en circunstancias complicadas. Era una joven brillante, apasionada por la justicia social. Trabajaba como periodista de investigación y estaba siguiendo una historia importante, algo relacionado con irregularidades en varias empresas locales. Carmen hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Un día, Isabel le dijo a su padre que había descubierto algo grande, algo que podría cambiar todo. Pero antes de que pudiera publicar su investigación, hubo un accidente. Su coche se salió de la carretera una noche lluviosa. Al menos, esa fue la versión oficial. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás sugiriendo que no fue un accidente? Carmen negó con la cabeza. No estoy sugiriendo nada. Solo sé que después de la muerte de Isabel, Ricardo cambió. Se volvió más reservado, más obsesivo con ciertos aspectos de sus negocios, y comenzó a guardar documentos en esa caja fuerte, como si su vida dependiera de ello. Los documentos que mencionaba esta noche, murmuró Manuel, conectando las piezas. Exacto. Y ahora, después de 15 años, algo ha salido a la luz. Algo que tiene que ver con Isabel y que está aterrorizando a Ricardo. Manuel procesaba esta información cuando un ruido en el piso superior los sobresaltó a ambos. Carmen se levantó rápidamente. Nadie más debería estar en la casa, susurró, su rostro mostrando preocupación. Ambos subieron las escaleras silenciosamente. La puerta de la oficina, que Alberto había cerrado al marcharse, estaba entreabierta. Una luz de linterna se movía en el interior. Manuel actuó por instinto. Empujó la puerta abruptamente, sorprendiendo al intruso que estaba manipulando la caja fuerte. Era un hombre joven, vestido completamente de negro, que al verse descubierto intentó escapar empujando a Manuel. En la confusión que siguió, Manuel logró agarrar algo que se le cayó al intruso, una pequeña libreta de cuero. El hombre, al notar la pérdida, dudó por un momento, pero los gritos de Carmen llamando a seguridad lo hicieron huir finalmente por la ventana. Cuando los guardias de seguridad llegaron, Manuel y Carmen examinaron la libreta. Contenía notas escritas a mano, recortes de periódicos antiguos y, más importante aún, una carta fechada 15 años atrás, firmada por Isabel Vega. «Querido papá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. Los documentos que encontré están...». El resto de la carta estaba manchado y era ilegible, pero adjunto había un pendrive que parecía tan viejo como la carta misma. «Necesitamos un ordenador», dijo Manuel, sosteniendo el pendrive como si fuera un tesoro frágil. Carmen negó con la cabeza. «No esta noche. Han pasado demasiadas cosas. Además, Ricardo debe saber sobre esto primero». «Pero...» «Manuel», interrumpió Carmen con firmeza, «confía en mí. He guardado secretos en esta casa durante décadas. Un día más no cambiará nada». Mientras regresaban a sus habitaciones, Manuel no podía dejar de pensar en Isabel Vega. ¿Qué había descubierto que era tan importante? ¿Y por qué, 15 años después, alguien seguía intentando mantener ese secreto oculto? Lo que Manuel no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino también su comprensión sobre la naturaleza humana y el precio real del poder. La mañana siguiente llegó con una llamada de Alberto. Ricardo Vega estaba despierto y quería ver a Manuel inmediatamente. Durante el viaje al hospital en el coche de Carmen, Manuel no dejaba de dar vueltas a la libreta encontrada la noche anterior, que ahora llevaba escondida en el bolsillo interior de su chaqueta prestada. El hospital privado era tan lujoso como cabría esperar para alguien del estatus de Ricardo Vega. Encontraron al empresario sentado en su cama, conectado a varios monitores pero con mejor aspecto que la noche anterior. Su rostro, aunque pálido, mostraba una determinación que contrastaba con la vulnerabilidad que había exhibido durante su crisis. «Déjenos solos», ordenó Vega tan pronto como Manuel y Carmen entraron en la habitación. Carmen dudó un momento, pero finalmente asintió y salió cerrando la puerta tras de sí. «Siéntate, Manuel», dijo Vega,
señalando una silla junto a su cama. «Tenemos mucho de qué hablar». Manuel se sentó, consciente del peso de la libreta en su chaqueta. Vega lo estudió en silencio durante unos momentos antes de hablar. «¿Sabes? Anoche, mientras pensaba que podría morir, tuve una revelación», comenzó Vega, su voz más suave de lo que Manuel había escuchado antes. «Vi en ti algo que me recordó a Isabel. La misma mirada determinada, la misma integridad». Manuel sintió su garganta secarse. «Señor Vega, sobre Isabel. Sé que escuchaste cosas anoche», interrumpió Vega. «Sé que encontraron una libreta después del intento de robo. Carmen me lo contó todo esta mañana». Hubo un largo silencio antes de que Vega continuara. «Lo que no sabes es que he pasado los últimos 15 años tratando de descubrir la verdad sobre la muerte de mi hija. Al principio, me negué a ver lo obvio. Me convencí de que había sido un accidente. Era más fácil así». Vega se incorporó ligeramente en la cama, haciendo una mueca de dolor. Pero Isabel había descubierto algo. Algo grande. Había estado investigando una red de empresas que estaban, digamos, operando en los límites de la legalidad. Y entre esas empresas estaba la mía. Manuel sacó lentamente la libreta de su chaqueta. «¿Es por eso que alguien intentó robar esto anoche?». Vega asintió. «Isabel guardaba copias de todo. Era meticulosa. La noche que murió, me dijo que había asegurado la evidencia en varios lugares, pero nunca pude encontrar nada, hasta hace una semana, cuando recibí un correo anónimo mencionando la existencia de esos documentos». «El pendrive», murmuró Manuel. «¿Qué pendrive?». La voz de Vega se tensó. Manuel abrió la libreta y extrajo el pequeño dispositivo. «Estaba junto a una carta dirigida a usted. La carta está dañada, pero el pendrive parece intacto». Las manos de Vega temblaban cuando tomó el pendrive. «Después de tanto tiempo, ¿sabes? Cuando Isabel murió, me sumergí en el trabajo. Me convencí de que si ganaba suficiente dinero, si construía un imperio lo suficientemente grande, podría de alguna manera compensar su pérdida. Pero cada vez que miraba los números en mi cuenta bancaria, solo podía pensar en el precio real que había pagado». «¿Qué había descubierto ella exactamente?», preguntó Manuel. «No lo sé con certeza, pero sospecho que encontró evidencia de que algunas personas muy poderosas estaban usando mis empresas para lavar dinero. Yo había estado cerrando los ojos ante ciertas irregularidades. El dinero era demasiado bueno, y me decía a mí mismo que no era mi problema mientras los números cuadraran». Vega cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. La noche antes de su muerte, Isabel vino a verme. Estaba emocionada. Decía que tenía todo lo necesario para exponer la verdad. Me pidió que la apoyara, que juntos podíamos hacer lo correcto. Pero yo le pedí que lo reconsiderara. Le dije que era peligroso, que podría destruir todo lo que habíamos construido. Y la siguiente noche, Manuel dejó la frase sin terminar. «La siguiente noche mi hija murió en un accidente». La amargura en la voz de Vega era palpable. «¿Sabes? Yo me convertí en lo que soy ahora. Un hombre rico y poderoso, pero que ha vivido los últimos 15 años consumido por la culpa y el remordimiento». De repente, la puerta se abrió de golpe. Alberto Mendoza entró apresuradamente, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y urgencia. «Ricardo, tenemos un problema», dijo, deteniéndose en seco al ver el pendrive. «¿Qué es eso?». «La verdad, Alberto», respondió Vega con una calma sorprendente. «La verdad que hemos estado ocultando durante 15 años». El rostro de Alberto palideció. «Ricardo, piensa bien lo que vas a hacer. Hay mucho en juego». «¿Más que la vida de mi hija?». La voz de Vega se quebró. «He terminado de esconder la verdad. Alberto, se lo debo a Isabel». Alberto dio un paso hacia la cama, su postura volviéndose amenazante. «No puedo permitir que hagas esto, Ricardo. Hay demasiadas personas involucradas, demasiado dinero en juego». Fue entonces cuando Manuel notó que la mano de Alberto se deslizaba hacia el interior de su chaqueta. Sin pensarlo 2 veces, se interpuso entre Alberto y la cama. «No des un paso más», advirtió Manuel.
su voz más firme de lo que se sentía. La tensión en la habitación era palpable. Alberto miró a Manuel, luego a Vega, claramente evaluando sus opciones. Finalmente, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. ¿Realmente crees que puedes detener esto?, preguntó Alberto. Esto es más grande que todos nosotros. Tal vez, respondió Manuel, pero ya no estamos solos. Como si fuera una señal, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Carmen, acompañada por 2 oficiales de policía. El señor Vega llamó esta mañana, explicó Carmen. Dijo que tenía una confesión que hacer. Las siguientes horas fueron caóticas. Los oficiales de policía escoltaron a Alberto fuera de la habitación mientras otro equipo llegaba para tomar la declaración de Ricardo Vega. Manuel observaba todo desde un rincón, todavía procesando los eventos de las últimas 24 horas que habían cambiado su vida por completo. Carmen permaneció junto a Manuel, su presencia tranquilizadora en medio del caos. ¿Sabes? En todos mis años trabajando en esa casa, nunca había visto al señor Vega tan en paz como ahora, comentó en voz baja. El contenido del pendrive resultó ser más impactante de lo que cualquiera esperaba. Isabel había recopilado meticulosamente correos electrónicos, transferencias bancarias y grabaciones que documentaban cómo la empresa de su padre estaba siendo utilizada para operaciones ilegales. Pero lo más sorprendente fue descubrir que Alberto Mendoza había sido el arquitecto principal de todo el esquema. Alberto era como un hijo para mí, explicó Vega a los investigadores, su voz cargada de dolor. Lo contraté recién salido de la universidad, lo formé, confié en él. Cuando Isabel comenzó a hacer preguntas sobre las irregularidades en la empresa, fue él quien me convenció de que no era nada grave, que ella estaba exagerando. Manuel escuchaba atentamente mientras Vega continuaba su relato. La noche antes de su muerte, Isabel me mostró pruebas de que Alberto estaba desviando fondos de la empresa para una red de blanqueo de dinero. Cuando le conté a Alberto sobre la investigación de Isabel, me aseguró que él se encargaría de convencerla para que desistiera. Vega hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nunca quise creer que él pudiera, que mi propia ambición y ceguera pudieran costar la vida de mi hija. Uno de los investigadores reprodujo una grabación encontrada en el pendrive. Era la voz de Isabel. Papá, si estás escuchando esto, significa que mis sospechas sobre Alberto eran correctas. He descubierto que no solo está lavando dinero a través de la empresa, sino que también está chantajeando a otros ejecutivos para mantener su silencio. Tengo pruebas de todo, pero necesito tu ayuda para... La grabación se cortaba ahí, pero era suficiente. Los investigadores confirmaron que, además del pendrive, Isabel había enviado copias de seguridad de todos los documentos a varios destinatarios, programadas para ser entregadas en caso de que algo le sucediera. El correo anónimo que Vega había recibido una semana antes era una de esas copias, finalmente entregada después de que el servidor que la albergaba fuera reactivado. El intruso de anoche, reflexionó Manuel en voz alta, debió ser enviado por Alberto para recuperar las pruebas. Carmen asintió. Alberto debió entrar en pánico cuando supo que las evidencias de Isabel habían comenzado a surgir. Por eso presionaba tanto al señor Vega para destruir los documentos antes de la auditoría. A medida que avanzaba el día, más detalles salían a la luz. La investigación reveló que Alberto había orquestado el accidente de Isabel, contratando a alguien para manipular los frenos de su coche. El mismo hombre, años después, había intentado chantajear a Alberto, lo que explicaba su creciente desesperación por mantener todo en secreto. Vega, desde su cama de hospital, tomó decisiones que cambiarían el curso de muchas vidas. Primero, decidió cooperar plenamente con las autoridades, aceptando su parte de responsabilidad en los eventos que llevaron a la muerte de su hija. Aunque no había estado directamente involucrado en las actividades ilegales, su negligencia y negativa a ver la verdad lo habían convertido en cómplice. Manuel, llamó Vega al joven cuando los investigadores finalmente se retiraron. Necesito pedirte algo.
Manuel se acercó a la cama, notando cómo el empresario parecía haber envejecido años en un solo día. «Has demostrado el tipo de integridad y coraje que Isabel poseía», continuó Vega. «Quiero que te quedes en la mansión, no como un huésped temporal, sino como parte de la familia. Carmen puede enseñarte sobre el negocio, ayudarte a estudiar si así lo deseas. Quiero que la empresa que construí, una vez limpia de toda esta corrupción, sirva para hacer el bien que Isabel siempre quiso ver en el mundo». Manuel sintió un nudo en la garganta. Después de años viviendo en las calles, después de sentirse invisible y sin valor, alguien no solo lo veía, sino que confiaba en él para algo tan importante. «Señor Vega, yo...» «Por favor», interrumpió Vega, «llámame Ricardo, y antes de que respondas, hay algo más que debes saber». Isabel tenía un proyecto, una fundación para ayudar a jóvenes sin hogar a recibir educación y oportunidades. Nunca llegó a realizarlo, pero los planes están todos en sus documentos. Me gustaría que me ayudaras a hacer realidad ese sueño. Carmen, que había estado escuchando en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de Manuel. «Creo que Isabel estaría de acuerdo con esta decisión», dijo suavemente. Manuel miró a través de la ventana del hospital, donde el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. En menos de 2 días, su vida había dado un giro completo. Había buscado refugio de una tormenta y había encontrado mucho más: un propósito, una familia, una oportunidad de hacer la diferencia. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme y clara. «Acepto con una condición: que la primera persona que ayudemos a través de la fundación sea Elena, una chica del orfanato que también está en las calles. Ella fue quien me habló de su mansión, quien me dio esperanza cuando más la necesitaba». Ricardo Vega sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Así será entonces». Isabel estaría orgullosa de ver su sueño convertido en realidad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Manuel comprendió que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados y que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos los involucrados. Alberto Mendoza fue arrestado y procesado, no solo por el asesinato de Isabel, sino también por años de fraude financiero. La investigación destapó una red de corrupción que, aunque no tan extensa como se temía inicialmente, había causado daño suficiente. Ricardo Vega, tras recuperarse físicamente de su ataque cardíaco, enfrentó sus propias consecuencias legales. Aunque su cooperación con las autoridades y su falta de participación directa en las actividades ilegales jugaron a su favor, todavía tuvo que pagar multas sustanciales y enfrentar la vergüenza pública. Para Manuel, la transición de joven sin hogar a protegido de Ricardo Vega no fue fácil. Los primeros días en la mansión, ahora como residente permanente, se sentían surreales. Carmen se convirtió en su guía, enseñándole no solo sobre el funcionamiento de la casa y la empresa, sino también sobre los pequeños detalles de una vida que nunca había conocido. «La servilleta va a la izquierda del plato», le instruía Carmen durante una de sus muchas lecciones improvisadas. «Páez, recuerda, la educación no es solo sobre libros y números, es sobre cómo te comportas, cómo tratas a los demás». Manuel absorbía cada lección con avidez, pero su verdadera pasión emergió cuando comenzaron a trabajar en la Fundación Isabel Vega. Tal como había prometido, Elena fue la primera beneficiaria. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Elena el día que Manuel la llevó a la mansión. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, mientras sostenía los papeles que confirmaban su beca completa para estudiar trabajo social. «Siempre supe que eras especial, Manuel, desde nuestros días en el orfanato». La fundación creció rápidamente, identificando y ayudando a jóvenes en situación de calle a recibir educación y oportunidades laborales. Manuel insistió en que cada caso fuera tratado individualmente, recordando sus propias experiencias. «No es solo darles dinero o un lugar donde dormir», explicaba Manuel durante una reunión con el consejo directivo de la fundación.
Es sobre devolverles la dignidad, mostrarles que son valiosos, que pueden soñar con un futuro mejor. Ricardo, aunque más débil físicamente después de su crisis cardíaca, encontró un nuevo propósito en la vida. Pasaba horas revisando los viejos documentos de Isabel, descubriendo más sobre los sueños y planes que su hija había tenido. Una tarde, mientras Manuel y Ricardo revisaban algunos de estos documentos en la oficina, encontraron un diario personal de Isabel que había estado oculto entre otros papeles. «Querido diario», leyó Ricardo en voz alta, su voz temblando ligeramente. «A veces me pregunto si papá entiende realmente lo que intento hacer. No se trata solo de exponer la corrupción, se trata de crear un mundo mejor, un mundo donde el dinero no sea más importante que la vida humana». Manuel observó cómo Ricardo cerraba el diario, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Ella lo entendía todo mejor que yo», murmuró el empresario. «Siempre lo hizo». La transformación de la empresa Vega también fue significativa. Bajo la supervisión de auditores independientes, se implementaron nuevos sistemas de transparencia y control. Manuel, aunque joven, demostró tener un instinto natural para los negocios, especialmente cuando se trataba de iniciativas socialmente responsables. «Es como si Isabel nos hubiera juntado», comentó Ricardo una noche durante la cena. «Tú tienes su misma pasión por la justicia, su determinación para hacer lo correcto». Carmen, que servía el postre, sonrió con aprobación. «Y la misma tendencia a quedarse despierto hasta tarde trabajando en sus proyectos», añadió con cariño. La noticia del arresto de Alberto y la transformación de la empresa Vega generó un considerable interés mediático. Algunos periodistas intentaron contactar a Manuel para obtener su versión de la historia, pero él se mantuvo alejado de los reflectores, prefiriendo enfocarse en su trabajo con la fundación. Una mañana, mientras Manuel supervisaba la renovación de un antiguo edificio que se convertiría en un centro de capacitación para los beneficiarios de la fundación, Elena llegó con noticias importantes. «¡Manuel!», llamó, corriendo hacia él con un papel en la mano. «Lo logramos. El ministerio aprobó nuestra propuesta para expandir el programa de becas. Podremos ayudar al doble de jóvenes el próximo año». Manuel abrazó a Elena, compartiendo su emoción. En ese momento, mirando alrededor del edificio en construcción, recordó su primera noche en la mansión Vega, buscando refugio de una tormenta. Nunca imaginó que esa noche cambiaría no solo su vida, sino la vida de tantos otros. «¿Sabes?», dijo Elena como si leyera sus pensamientos, «a veces pienso que Isabel de alguna manera planeó todo esto, como si supiera que algún día alguien como tú continuaría su trabajo». Manuel sonrió, pensando en el retrato de Isabel que ahora colgaba en la oficina principal de la fundación. «Tal vez lo hizo», respondió. «Tal vez algunos sueños son demasiado importantes para morir». Esa noche, de vuelta en la mansión, Manuel se detuvo frente al retrato de Isabel. En él, una joven mujer sonreía a la cámara, sus ojos brillantes con la misma determinación que él había visto en los documentos que había dejado atrás. «Gracias», susurró Manuel al retrato, «por mostrarme el camino, por darme un propósito». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Manuel comprendió que a veces las mayores tragedias pueden dar lugar a los cambios más significativos, y que el verdadero legado de una persona no se mide en años vividos, sino en las vidas que toca y transforma. 5 años después, la mansión Vega se había transformado. Lo que una vez fue un símbolo de poder y secretos oscuros, ahora era un lugar de esperanza y segundas oportunidades. El jardín, antes inmaculadamente mantenido para impresionar, ahora estaba lleno de vida con jóvenes aprendiendo horticultura como parte de los programas de la fundación. Manuel, ahora un hombre de 24 años, caminaba por los pasillos de la mansión con la confianza tranquila de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Su oficina, la misma que una vez perteneció a Ricardo Vega, mantenía un balance entre lo viejo y lo nuevo. El retrato de Isabel aún presidía la habitación, pero las paredes antes desnudas ahora estaban cubiertas de fotografías de graduaciones, ceremonias de entrega de becas y proyectos completados,
Señor Manuel, llamó una voz desde la puerta. Era Martín, uno de los primeros beneficiarios de la fundación, ahora un estudiante universitario. El señor Vega pregunta si puede ir a verlo en el jardín. Ricardo Vega, ahora en sus 70, había desarrollado la costumbre de pasar las tardes en el jardín observando a los jóvenes que la fundación ayudaba. Su salud, aunque estable, le impedía participar tan activamente como quisiera en las operaciones diarias, pero su presencia seguía siendo una fuente de sabiduría y guía. Manuel encontró a Ricardo sentado en su lugar favorito, bajo un árbol de jacarandá que Isabel había plantado años atrás. Elena estaba con él, mostrándole fotografías en su teléfono. «Manuel», llamó Elena con entusiasmo. Le estaba mostrando a Ricardo las fotos de la nueva sede de la fundación en el sur. «No vas a creer lo mucho que ha crecido el programa allí». Elena, quien había completado su carrera en trabajo social, ahora dirigía la expansión de la Fundación Isabel Vega a otras ciudades. Su dedicación y comprensión de las necesidades de los jóvenes sin hogar había sido fundamental para el éxito del programa. «Manuel, siéntate con nosotros», dijo Ricardo, su voz más débil que antes, pero todavía llena de calidez. «Estaba recordando la noche que llegaste aquí. ¿Quién hubiera pensado que buscando refugio de una tormenta terminarías salvándonos a todos?» Manuel se sentó junto a ellos, observando a un grupo de jóvenes que trabajaban en el huerto comunitario que habían establecido en una sección del jardín. «A veces pienso en esa noche», admitió, «en cómo una serie de decisiones y coincidencias pueden cambiar el curso de tantas vidas». Carmen se unió a ellos, llevando una bandeja con té y galletas. Aunque técnicamente se había jubilado hace 2 años, seguía siendo una presencia constante en la mansión, ahora más como parte de la familia que como empleada. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Carmen mientras servía el té. Los otros guardaron silencio por un momento, hasta que Ricardo habló suavemente. «El aniversario de Isabel». «20 años», murmuró Manuel, «y miren todo lo que su legado ha logrado». Elena sacó un sobre de su bolso. «Por eso queríamos mostrarles esto hoy. Acabamos de recibir la confirmación. La Fundación Isabel Vega ha sido reconocida como una de las organizaciones sin fines de lucro más efectivas del país. El Ministerio de Desarrollo Social quiere replicar nuestro modelo de intervención a nivel nacional». Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas, sus ojos humedeciéndose mientras leía el documento. «Mi Isabel, ella siempre supo que el verdadero valor de una empresa no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que tiene en la vida de las personas. Y hablando de impacto», añadió Carmen, «¿les contó Manuel sobre su decisión?». Los otros miraron a Manuel con curiosidad. Él sonrió un poco avergonzado. Quería esperar el momento adecuado para decirles: «He decidido adoptar a Luis, el chico que llegó el mes pasado a la fundación». Elena soltó un pequeño grito de alegría, mientras Ricardo sonreía ampliamente. Luis era un niño de 12 años, que había quedado huérfano recientemente y había estado viviendo en las calles antes de que la fundación lo encontrara. Manuel había conectado inmediatamente con él, reconociendo en el niño la misma determinación y resiliencia que él mismo había tenido. «El círculo se cierra», dijo Ricardo suavemente. «De un joven sin hogar buscando refugio, a un hombre ofreciendo un hogar a otro que lo necesita». «La vida tiene una forma curiosa de funcionar», reflexionó Carmen. «A veces las pérdidas más grandes pueden llevar a los regalos más inesperados». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, los 4 permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sonido de risas juveniles llegaba desde el huerto, mezclándose con el suave susurro de las hojas del jacarandá. Manuel miró el retrato de Isabel que habían traído al jardín para la ocasión. En él, la joven periodista sonreía con determinación, sus ojos brillantes con la promesa de un mundo mejor. De alguna manera, aunque ella no vivió para verlo, su sueño se había hecho realidad de formas que nadie podría haber imaginado. «Por Isabel», dijo Manuel, levantando su taza de té. «Por Isabel», respondieron los demás al unísono. Y mientras la noche caía suavemente sobre la mansión Vega,
Manuel comprendió que los verdaderos milagros no son eventos sobrenaturales o coincidencias imposibles, sino los pequeños actos de bondad y coraje que, como ondas en un estanque, se expanden más allá de nuestra comprensión, tocando vidas que nunca conoceremos, creando cambios que perdurarán mucho después de que nos hayamos ido. La mansión que una vez guardó oscuros secretos ahora era un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras siempre hay un lugar donde encontrar refugio, y que a veces, al ayudar a otros a encontrar su camino, encontramos nuestro verdadero propósito en la vida.